El enemigo invisible. ¿Cómo te atacan los ángeles caídos en el mundo espiritual? Ok, lo que vamos a ver a continuación es una representación gráfica de lo que vamos a desarrollar hoy en el tema. Segunda de Corintios 4:4. El Dios que la Biblia denomina como el Dios inferior con D minúscula y el Dios creador. Esto es una idea de lo que la Biblia nos dice a nosotros realmente en el medio de que nosotros nos encontramos. Vamos a ver cómo estas gráficas nos van a ayudar a... Estas gráficas que vamos a ver a continuación nos van a ayudar a tener una idea. Una simple y mínima idea, porque la imaginación y la capacidad que nosotros tenemos va mucho más allá que esto que vamos a ver ahorita. Entonces te invito a que por un momento salgas, te desconectes de este mundo y te regales estos 3-4 minutos para ti, para que veas esto a continuación, armes tu rompecabezas y de allí vamos a desarrollar lo que es el tema de hoy. Segunda de Corintios 4:4 y la diferencia entre el Dios de este siglo y el Dios creador. ¿Por qué Dios llama al diablo, a Satanás, a Lucifer, Dios también? ¿Qué significa esto en realidad? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo podemos sacar nosotros ventaja de esto? Voy a colocar la diapositiva y bueno, préstale un poco de atención. Él es Drake. Él es un devoto joven cristiano, pero es ingenuo del esquema de Satanás. Su iglesia no necesita un simulacro de Satanás. Porque no han visto ni... Quiero hacer pause para ir recalcando lo que va a ir este narrador describiendo. Vean lo que dice. Él es un joven cristiano, pero es incrédulo. El narrador dice que él es cristiano, pero es incrédulo. Entonces, esto nos da una leve idea de lo que realmente está sucediendo en el planeta actualmente. Que no se trata de que los presidentes nada más, o los narcotraficantes, o los violadores, sino que mucha responsabilidad es de nosotros. De lo que nosotros no hemos descubierto por no buscar en las escrituras, de lo que nosotros sabemos y nos da vueltas aquí en la cabeza, pero por estar metido en las redes sociales, por estar siguiendo las telenovelas, las músicas y por estar gastando mucho tiempo en las cosas de este mundo, todavía muchos no han descubierto. Eso es lo que significa ser incrédulo. Sigamos con el tema. Y a los demonios. El padre de Abel está disgustado con las creencias de Drake. Dios decide abrir los ojos de Drake para ver en el mundo espiritual donde gobierna Satanás. Nuevamente, otra pausa que es necesaria hacer. Vean lo que dice el narrador. Dios abre los ojos espirituales del joven para que pueda por un momento tener otra perspectiva, otra visión de lo que es el panorama mundial que nosotros vivimos, pero que como es un mundo espiritual, aunque no es tan invisible, porque si nos vamos a la brujería, santería, es un mundo espiritual también, solamente que si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no podemos realmente tener una idea. Sigamos. ¿Qué demonios es eso? Drake ve el mundo espiritual. El pastor de la iglesia de Drake está siendo cegado por el demonio y por eso no puede ver la verdad. Esta víctima no sabe que está siendo perseguida por el espíritu maligno. Este demonio golpea la cabeza del hombre sin piedad, y este hombre tiene un terrible dolor de cabeza. Ok,
Creo que un comentario que vale la pena recalcar en esto. ¿De dónde surgieron las guerras? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién es el que realmente pone a los humanos? A ti, a mí, a mi vecino, a mi familia, al de la bodega, al del mercado, al de la buceta, al del avión, el de donde sea. ¿Quién es el que se encarga de poner ser humano con ser humano en contra? En contra, así como estamos, que cada día el índice de mortandad, de pelea, de deshumanización en la sociedad solamente sigue creciendo, creciendo y creciendo. Esto que sucede simplemente es un reflejo o una consecuencia de lo que sucede en el mundo espiritual. Sigamos viendo el mensaje. La mayoría de los dolores de cabeza por migraña son causados por demonios dentro de la cabeza. La mayoría de las depresiones son causadas por espíritus malignos de la depresión. Esta víctima tiene un dolor en la rodilla causado por un demonio. Los demonios pueden causar ataques cardíacos, derrames cerebrales y otros problemas de salud. Está terriblemente sorprendido. ¿Qué? Ve que el mundo natural, físicamente, incluye todo lo que ves a tu alrededor. Estas personas parecen felices y tranquilas. Vean lo que dice el narrador. Estas personas parecen felices y tranquilas. Porque esto es lo que nosotros vemos normalmente en el mundo físico o con nuestros ojos aquí terrenales. Cuando nosotros comenzamos a explorar lo que va más allá de la dimensión física, es cuando la cosa se pone realmente interesante. Sigamos. He confundido acerca de lo que está sucediendo. ¿Qué extraño es eso? Vi algo allí. ¿Qué es eso? Debo estar soñando. Extraño. Tengo un dolor de cabeza. Oh Dios mío. Horrible dolor de cabeza. Ahí va a quedar esto para ponernos a pensar, para que pensemos y tengamos otra idea de lo que sucede realmente en este planeta. ¿Qué es lo que pasa con este misterio de Dios, Satanás? Una de las cosas muy importantes que debemos de tener en consideración es lo siguiente. El diablo que a nosotros nos enseñaron, el diablo con cachos, con cola y con un guiñete, no es el diablo que se mueve entre nosotros. Nosotros vemos esto en el libro de Juan, cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no haces ni pones los ojos en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El Señor no se estaba refiriendo a Pedro, sino al espíritu que estaba dentro de Pedro. Por eso el mismo libro de Juan dice, y entró Satanás en Judas, Judas Iscariote, el que entregó al Señor. Entonces vamos a desarrollar, con estas imágenes que acabamos de ver, podemos tener una idea del tema que vamos a desarrollar en unos breves minutos. La palabra dice en 2 de Corintios 4:4. Vean lo que dice, esto está interesante. 2 de Corintios 4:4 dice así, en los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí hay mucha tela por cortar. Vamos a comenzar por esto. En los cuales el Dios de este siglo, el tiempo pasado, no dice que Satanás va a cegar y que Satanás está planeando hacer algo. No, la palabra dice
que Satanás cegó. Ahora viene algo muy interesante. ¿Cómo es que cegó el entendimiento? Nosotros nos tapamos los ojos y no tenemos visión. Pero la palabra no dice que el diablo cegó los ojos, sino que cegó el entendimiento. Esto es un fenómeno, esto es un misterio que sin duda alguna es parte de todo el espectro que a nosotros como seres humanos nos envuelve en esta cuestión que llamamos vida. Entonces veamos a continuación, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. La palabra incrédulo, muy interesante, porque la palabra incrédulos, cuando nos vamos a la raíz etimológica de esta palabra, incrédulos, es un significado total de fuera de este lugar. La palabra incrédulo significa, traducido al lenguaje coloquial de hoy en día, creer en Dios, pero creo en Dios y ya. Eso es ser incrédulo. Creo en Dios, pero no me preocupo por quién es este Dios. No me importa si tiene un hijo o no. No me importa si tiene un espíritu o no. No me importa si este Dios me da vida después de esta o no. No me importa si este Dios me puede dar algo mejor en esta vida o no. Ese es el significado de la palabra incrédulo. O sea, lo que la mayoría de nosotros fuimos por muchos años. Yo en mi caso fui incrédulo por más de 20 años. Porque fue lo que a nosotros nos pusieron. Porque fue a lo que nosotros nos transmitieron nuestros propios familiares. Nosotros crecimos viendo a mi mamá, a mi abuela, a la tía, al de la esquina, al de la bodega, diciendo, creo en Dios y Diosito, bla, bla, bla. Pero las mismas personas que nosotros crecimos viendo, que dicen que creen en Dios, continúan muchos hoy en día teniendo sexo fuera del matrimonio. Continúan mintiendo, continúan robando, continúan haciendo cosas que están totalmente en contra de Dios. Y cuando nosotros hacemos esto, es cuando el mundo espiritual que acabamos de ver se activa en nuestra vida. Por eso comienza la depresión, como lo acabamos de ver. Por eso comienza el que no le encuentro sentido a mi vida. Por eso comienza el ¿por qué existo? ¿Por qué Dios? ¿Por qué mi mamá me parió? ¿Por qué realmente estoy aquí? No puedo alcanzar esto, no puedo lograr ese trabajo. No le encuentro sentido a la vida. Por eso es que de 2.800 a 3.000 personas, de acuerdo al último calendario mundial, se quitan la vida en este planeta diario. Son 2.800 a 3.000, sin contar la plaga que hay ahorita, que obviamente hace que ese número se dispare. Entonces, de 2.800 a 3.000 personas se quitan la vida a diario. ¿Por qué? Porque no encontraron la salida, porque perdieron el trabajo y no supieron cómo enfrentarlo, o sígueme en esto, porque perdieron una pareja, los dejaron y se terminaron colgando. ¿Por qué? La palabra lo dice, cuando traspasamos la ley de Dios, el pecado, esa ley invisible que no podemos tocar físicamente, pero que podemos sentir su impacto. El impacto es que el egoísmo, la maldad, la envidia y estos tres elementos que acabamos de mencionar, tú te pones a analizar y son los que tienen el planeta a punto de una tercera guerra mundial. ¿Quién es más poderoso que quién? ¿Quién tiene más que quién? ¿Quién es el presidente que tiene más armamento nuclear? ¿Quién es el que le dice al otro presidente que se calle y se queda quieto? Etc, etc. Entonces, cuando nosotros vemos un poquito más allá, un poquito simplemente más allá de lo que nos enseñaron y salimos del conformismo espiritual, de que a mí me enseñaron esto y punto, ahí es cuando la cosa se pone interesante. Veamos nuevamente. En los cuales el Dios de este siglo cegó en tiempo pasado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto está claro. Aquí no nos podemos poner a inventar nosotros y a engañarnos a nosotros mismos de que no entiendo o de que no sé qué está diciendo fulano o tal persona, porque lo acabamos de ver.
La palabra de Dios en 2 de Corintios 4:4 simplemente nos responde las tres preguntas del misterio. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? ¿O hacia dónde nos estamos dirigiendo? Solamente que si nosotros no tenemos conocimiento de, primero, en qué dimensión estamos viviendo, en medio de qué nos encontramos, quién es nuestro enemigo realmente, o por qué yo existo, cuál es mi propósito, cuál es la razón de mi existencia realmente, estamos perdidos. Y por eso es que terminamos en prisiones, en hospitales, por eso es que terminamos en tantos lugares que tú y yo sabemos que la mayoría de personas pasan y pasamos. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución, la palabra nos la presenta de la siguiente forma. Juan 17:3. Mientras que la mayoría de personas en este mundo caemos en ese laberinto mental y muchas veces nos intentamos quitar la vida, pasamos por el hospital y por tantas cosas, Dios dejó un sistema educativo a la humanidad, a su creación, a ti y a mí. Y lo dice en Juan 17:3 de la siguiente forma. A las tres preguntas del millón, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? Jesucristo, el único ser, por cierto, que ha respondido esas tres preguntas en toda la historia de la humanidad, Jesucristo dijo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Rápidamente, Él es el camino a una vida diferente. Él es la verdad en este mundo de hipocresía, donde ya no podemos confiar ni siquiera en nuestros propios familiares. Es triste, pero es la verdad. Y Él dijo que Él es la vida. Obviamente es la vida después de esta. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para reconectarnos con la fuente? ¿Cómo hacemos nosotros para usar todo lo que yo viví en el colegio, en esos tiempos de juventud, de bochinche, de desorden espiritual, de desorden sexual, de probar aquí y probar allá? Que eso es lo que de una u otra forma nos va desconectando de la fuente de Dios, y por eso es que terminamos ciegos, como lo acabamos de leer. ¿Cuál es la salida? La primera fundamental es reconocer, aceptar de que fuimos engañados, incluso lo más triste, por nuestros propios familiares, muchos de nosotros, no todos, pero yo en mi caso fui engañado por mis propios familiares. Por eso es que yo a ellos les hablo las cosas como son. Y punto. Porque si a muchos de nosotros se nos fuera enseñado la verdad, no solamente un título aquí de que Dios, no, si a muchos de nosotros nos fueran dicho Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios, este mundo estuviera totalmente distinto, totalmente distinto. Te invito a que te tomes unos minutos y analices eso. Entonces, la respuesta en conclusión para terminar este mensaje, Juan 17:3. Juan 17:3. Jesucristo dijo, esta es la vida eterna. Sígueme con cuidado en esto. Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios santo y verdadero. Al único Dios santo y verdadero, y a Jesucristo, el ser que tú has enviado. Y digo Jesucristo dijo porque se supone que es la misma inspiración de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde los profetas y los apóstoles. Desde que nosotros tenemos razón de conciencia en esta cuestión, llamamos vida. Entonces la pregunta que surge, ¿no?, a continuación es la siguiente: ¿en qué Dios estamos creyendo realmente? ¿En el Dios que a mí me enseñaron? ¿En los santos, en los muñecos, en las estatuas? ¿O estamos creyendo en el Dios de la Biblia? En Dios, en Jehová, en Jesucristo, en el Espíritu Santo. Esa es una pregunta muy, muy razonable y muy válida para hacernos a nosotros mismos. ¿En qué Dios estamos creyendo? ¿En el Dios que crecí viendo que mi abuelita adoraba a través de una estatua, de un santo, cuando la palabra dice que todo eso es basura, que no sirve?
o estamos creyendo en el Dios que tú y yo sabemos que vive y mora dentro de nosotros y que solamente por falta de disciplina personal muchas veces no se llega a conocer el poder, la capacidad intelectual que tú y yo podemos desarrollar si solo nos enfocamos un poco en su palabra y nos desconectamos otro poco de todo lo que está en el mundo, la moda, el mete y sácalo, las drogas, la marihuanita, la borrachera, las fiestas, el bochinche. ¿En qué Dios estamos creyendo realmente? Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, mirándonos frente al espejo, ¿en qué Dios estoy yo creyendo realmente? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Y para dónde voy? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? Estas son preguntas que cuando nosotros nos las hacemos sinceramente, a raíz de las cosas que ya pasamos y que tú y yo estamos claros de que algo no termina de cuadrar, de que algo no termina de encajar en todo esto que llamamos vida. No es hasta ese momento que nosotros podemos discernir, permitir algo diferente, como dice la palabra, del tercer cielo, que viene a nosotros y es como un balde de agua fría que nos cae y uno abre los ojos y dice, wow, realmente, como yo digo, por más de 20 años de mi vida yo estuve ciego, vendado. Y por eso es que cometemos los errores que cometemos. Por eso es que nos toca pasar por las cosas que pasamos. Por eso es que tropezamos con la piedra 1, 2, 3, 4 y hasta 5 veces con la misma piedra. Y no es hasta que llegamos a un hospital, a una prisión, por misericordia de Dios, si así lo permite, que entendemos y decimos, hey, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno. Vamos a terminar repasando el versículo nuevamente. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Te invito a que tú mismo analices en este mensaje. Segunda de Corintios 4:4. Analízalo tú mismo. Si te parece, deja un comentario. Si no, perfecto. Y analízalo tú mismo. Y tú mismo te vas a dar cuenta cuando uses tu imaginación. No para ver pornografía, no para desnudar o hacerle el amor a los ojos, con los ojos a las mujeres o a los hombres, sino cuando usamos la imaginación para pararnos en la luna, ver hacia la tierra y darnos de cuenta de las dos únicas tipos de personas que existen en este planeta. Las personas que decidieron a ponerse serio con Dios, que se cansaron de llevar golpe y dijeron, ¿sabes qué? Me voy a poner serio con Dios. Y el otro tipo de personas que siguen dando vuelta, como los israelitas en el desierto, dando vuelta. Y me voy, sí, no, creo en Dios, pero no sé, me da flojera ir a la iglesia, no leo mucho la Biblia, esto fue lo que me enseñaron, que la Virgencita, que el Santito, bla, bla, bla. Y nos damos de cuenta que esto es realmente lo que marca la diferencia en este planeta. Las personas que se deciden poner seria con Dios y aceptan lo que fueron. Yo acepto lo que fui. Yo acepto lo que hice. Yo acepto los errores que cometí. Pero hoy en día también acepto que soy una nueva criatura por el poder de la sangre de Jesucristo. Y por eso me voy a esforzar cada día a ser diferente, a luchar contra la corriente del sistema que viene hacia mí como una ola. La corriente del sistema viene hacia los creyentes de verdad como una ola. La vecina que toca la puerta a medianoche, el homosexualismo, las drogas, la borrachera, la fiesta, las orgías, la locura. Y uno como creyente en Jesucristo de verdad se mete en el medio. Y dice, ¿sabes qué? No, yo ya pasé por eso, yo ya viví eso, yo sé que eso no me va a dejar nada. Y esa es la lucha.
Esa es la manera como nosotros podemos, de una u otra forma, lógicamente, sin señalar a nadie, definir cómo estamos nosotros en este planeta aparentemente grande, que no es grande nada, porque las 215, 220 naciones que conforman el planeta Tierra, cuando tú recibes a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo en tu vida, todo esto se convierte simplemente en tu biblioteca personal. Y ahí es cuando tú comienzas a examinar, oye, ¿por qué la India está como está? ¿Por qué Norcorea está como está? ¿Por qué Venezuela está como está? ¿Por qué Estados Unidos es la potencia mundial? ¿Qué hay detrás de la historia de Estados Unidos? ¿Qué hay detrás de la maldición que Chávez hizo hacia Israel? ¿Qué hay detrás de todos los millones de dioses que en la India hay, que hasta ratas adoran y tienen como Dios? ¿Qué hay en Norcorea, en la China, con todo el comunismo y la matanza de cristianos que actualmente hay? Cuando nosotros examinamos todos estos puntos, es cuando nos damos de cuenta que algo realmente continúa sucediendo, pero no es algo físico, no es algo terrenal, sino como lo acabamos de ver en este video. Es una cadena, una conexión, una línea que se traspasa espiritualmente hablando. Nos vemos luego en un próximo mensaje. Te envío un abrazo en la fe de Jesucristo y recuerda, a la final es un solo objetivo: vida después de esta. Y es tu alma y mi alma las que están por medio. Ni mi abuela, ni mi mamá, ni el santito, ni la virgen nos va a salvar, ni nos puede dar vida de esta. Porque la palabra de Dios dice, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre, el mismo ser que dividió toda la historia de la humanidad. Todo esto que conocemos se conoce antes de Cristo y después de Cristo. Te envío un abrazo en la fe de Jesucristo. Que el Señor te cuide y te proteja. Bye.